En Gestiona Radio, Pulso Empresarial. Enseguida abrimos nuestra tertulia. Antes nos queremos interesar por la situación de las empresas españolas que tienen algún tipo de actividad, algún tipo de negocio en Filipinas. Son 17 empresas las que tenemos allí que han tenido que suspender, según las últimas noticias que tenemos, su actividad por el corte de las comunicaciones debido a ese tifón que, como desgraciadamente bien conocen ustedes, se ha cobrado la vida de casi 2.000 personas de manera oficial, según el gobierno filipino, pero que la ONU eleva ese número de muertos por encima de los 10.000. Una de las empresas españolas con presencia en la zona es el Grupo CET. Queremos hablar esta tarde con Graciela Iriarte, que es la directora corporativa de recursos humanos de CET. Graciela, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la presencia de CET en Filipinas? ¿Cuántos trabajadores tienen ustedes en la zona? Pues bien, nosotros en Filipinas tenemos una oficina comercial, porque como usted sabe, CET tiene presencia en 70 países, en los 5 continentes, ya que contamos con un enfoque global y adaptamos los servicios a cada mercado local. De ahí que tengamos en una gran cantidad de países oficinas, como en el caso de Filipinas, de Manila, de distribución comercial. Nosotros, en concreto en Filipinas, tenemos 15 trabajadores, 15 empleados, el director del país, nuestro country manager, más 14 personas que le ayudan en esta distribución comercial. Dicen ustedes, están en la zona de Manila, ¿no? No sé si es una de las zonas más o menos afectadas y cómo les ha afectado a ustedes el tifón. Bueno, afortunadamente para nosotros, cuando el tifón, por las noticias que tenemos, ha tocado Manila, había perdido algo de la fuerza con la que había impactado en las primeras 2 islas, que fue devastador el efecto, y además por la situación de nuestras oficinas en Manila, que están en un parque empresarial más bien alejado de la costa, en una zona que se llama Ortigas Center, en Pasig City, pues realmente es una zona donde las infraestructuras y la dotación de servicios que hay, pues es de una altísima calidad. Realmente es como la de una ciudad, pues de las más modernas. Quizás nada que ver con las imágenes, pues un poco que hemos podido ver todos estos días en la televisión de esas zonas que tenían, bueno, pues unas casas y unas infraestructuras pues muy endebles, ¿no? Parece la noche y el día mirando un poco lo que es el interior de Manila y en concreto estas zonas de oficinas, ¿no? Las últimas noticias que nos llegaban, Graciela, era que había habido que cortar las comunicaciones. No sé si en todo el país, no sé si eso les ha afectado a ustedes. ¿Cuáles son las últimas noticias que tienen y cómo les ha afectado a su actividad? Si la han tenido que suspender o no, ¿en qué modo? Sí, bueno, de nuevo nosotros, les repito, hemos sido afortunados porque el impacto ha sido mínimo en nuestras oficinas. Sí es cierto que ha habido cortes generalizados en todo el país a ratos, tanto de telecomunicaciones como de electricidad, pero yo creo que en general toda la población, y lo que nos decían nuestros empleados es que, bueno, pues esto dentro de lo que había pasado lo experimentan con absoluta normalidad. Es decir que, bueno, quizás porque son un país muy castigado por este tipo de fenómenos meteorológicos, pues tienen una visión y una forma de aceptar estas cosas de forma diferente a como lo vivimos los occidentales en general. Entonces es sorprendente la calma, no sé cómo explicárselo, la forma en que ellos lo viven, de una forma admirable, le diría yo, ¿no? Porque son pues personas preparadas, que entienden lo que ven, lo que pasan, y a pesar de la magnitud de la tragedia, pues conservan la calma, no emiten, no sé cómo explicarle, quejas o no sé, o transmitir una situación de nerviosismo, sí, que ya le digo, quizás en otros escenarios pues sí lo experimentaríamos, y ellos pues bueno, como buenos asiáticos, realmente ya le digo, son admirables
fiables en cuanto a cómo encajan este tipo de cosas. Pero le digo, quizás en este centro de negocios de Manila, pues no se ha experimentado más que de lejos. Han visto producirse los cortes, pero no ha habido ningún tipo de desgracia personal ni en las infraestructuras. Entonces, pues bueno, lo han visto un poco también con algo más de distancia. Por tanto, nosotros, pérdidas en sí, lo que es el negocio, ningún impacto. Probablemente el impacto quizás venga un poco después, a tenor de lo que le cueste al país la reconstrucción de las zonas más afectadas, que sin duda tirará de presupuestos estatales pues que son infinitamente menores que los que se manejan también en los países europeos, con lo cual pues quizás tenga un impacto en la población que haga pues que las cosas tarden, vayan un poco más lentas y tarden un poco en recuperarse y la economía en general se vea repercutida, y esa es la repercusión que tengan el tipo de negocios como el nuestro, es decir, que el país esté más o menos boyante. Pero impacto directo nuestro, pues ahora mismo le diría que no hemos tenido ninguno, afortunadamente. Pues de verdad que nos alegramos por ello, que el impacto haya sido el mínimo, que la recuperación ese día de mañana se empiece a solucionar cuanto antes. Agradecemos mucho a Graciela Iriarte, la directora corporativa de Recursos Humanos del Grupo CED, que haya estado con nosotros esta tarde para contarnos de primera mano las últimas noticias y cómo le ha afectado al negocio de una de las empresas españolas que trabaja, que tiene actividad en Filipinas. Graciela, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por su interés. Y ahora sí, vamos con nuestro comité de dirección. Está por aquí ya don Ignacio Ruiz Jarabo, socio director de Carrillo Ruiz Jarabo Asociados. Don Ignacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También está por aquí don Juan Lago, director de investigación y profesor de Constanza Business and Protocol School. Don Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y don José Luis Fernández, secretario de comunicación del sindicato Uso. Don José Luis, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, una cosa que nos enteremos. Don Ignacio Ruiz Jarabo, me han contado que se ha creado una asociación del Club del Asesor ADECLA, y yo, como confirmo mis fuentes, me han contado que el presidente es usted. ¿Me han dicho la verdad? Está bien informado, está bien informado. Buen presidente ha elegido ADECLA, entonces. A ver, ¿qué es ADECLA? Porque, por lo que pude ver en la nota de prensa, en el lanzamiento oficial, son 3.500 socios. Hasta ahí conozco, y a su presidente tenemos el gusto de tenerle esta tarde aquí. ¿Pero quiénes son ustedes? Pues somos, de entrada y nada más nacer, la asociación de asesores, la asociación que agrupa asesores de empresas, de pequeñas y medianas empresas, más numerosa del sector, pero en una proporción de 1 a 5 o de 1 a 4 en el número de asociados respecto a la segunda. Y eso desde el nacimiento, lo cual pone de manifiesto que somos muchos los asesores agrupados en la asociación, y por tanto mucha la fuerza que podemos llegar a tener a todos los efectos, representativa, de interlocución, etcétera, ¿no? Y la asociación nace, por decirlo muy rápido, pues para ayudar con grandes 4 ejes a los asesores, ¿no? Proporcionándoles información, formación, representación y todo tipo de ayudas. Y por decir la primera, cualquier asociado de nuestra asociación tiene gratuitamente el acceso a la firma certificado digital para tener relaciones con la agencia tributaria, presentación de declaraciones de terceros, etcétera, ¿no? Todo eso que a un asesor individualmente le supone un coste anual importante, pues lo tiene gratuitamente si forma parte de nuestra asociación. Y hemos firmado el convenio con la agencia a los 8 días de estar constituidos jurídicamente, ¿no? Por tanto, valga como demostración de la eficacia. Pero esto no es más que un pequeño índice de lo mucho que vamos a ser capaces de hacer de ahora en adelante. Y yo invito además, hay otra cosa, y con esto acabo, y es que defendiendo y ayudando a los asesores de empresas, a los asesores de pymes, al final también queremos que sea una ayuda a las pymes, a los asesorados por esos asesores, ¿no? Y en ese sentido ya traeré más adelante pues noticias de nuestras actividades, de nuestras propuestas y de lo que es el desarrollo de la vida asociativa. Me alegra mucho actualizarle el cargo. Socio director de Carrillo Ruiz Jarabo y presidente de ADECLA. Oye, pues mucha suerte. Muchísimas gracias. Enhorabuena por lo que de momento ya han hecho ustedes en este poquito tiempo, que es mucho. Me congratula también decirles a nuestros oyentes que desde esta misma tarde, estaba yo deseando podérselo contar, tienen una nueva forma de ponerse en contacto con nosotros, que es muy rápida y quizá la que más de moda esté ahora, el famoso WhatsApp. Les voy a dar el número para que lo apunten.
668 86 24 25, 668 86 24 25, y ahí en directo vamos a poder estar hablando ustedes y nosotros, mientras aquí opinamos con don Ignacio, con don José Luis, con don Juan sobre los asuntos que vamos a poner sobre la mesa en tertulia. Ustedes también pueden ir haciéndolo, pueden decir incluso lo guapos y lo bien que lo hacemos, lo que quieran, no al contrario, lo más que lo estamos haciendo, si así lo desean. 668 86 24 25 para escribirnos un WhatsApp, que esto es completamente gratuito y es como muy rápido. También el Twitter, el de siempre, @pulsogestiona, que es lo que están utilizando más ustedes. El correo electrónico pulsoempresarial @gestionaradio.com. Señor Lago, antes de hablar de los empresarios que han dicho hoy que crisis, bueno, salimos o no, que me quiera hablar usted de Grifols. Sí, es una operación bastante interesante. Ha comprado la unidad de diagnóstico de Novartis en Estados Unidos, además. La operación ha sido en torno a los 1.700 millones de dólares y lo ha financiado mediante deuda, que eso sé que es noticia. O sea, que una operación empresarial se financie mediante deuda es espectacular. Y bueno, ha sido mediante una deuda que la ha concedido sobre todo el BBVA y me parece que ha sido también Morgan Stanley. Yo lo que me pregunto con esta operación es por qué está Grifols invirtiendo fuera de España, por qué decide invertir en diagnóstico, que hasta ahora era el 4% de su negocio y ahora pasa a ser el 20%. ¿Por qué vende Novartis? Sí, eso es la pregunta, ¿por qué vende Novartis? Yo entiendo que se metan en Estados Unidos porque al final a Obama le ha pasado pues lo que era más que evidente, y es que no puede meter seguridad social en Estados Unidos porque eso es imposible. O sea, era complicado que un afroamericano fuera presidente, pero no era imposible. Pero es imposible que exista seguridad social como existe en Europa, en Estados Unidos. Este hombre se ha dado cuenta ahora, había unos cuantos que lo sabíamos desde el principio, entonces bueno, parece que es interesante meterse otra vez en el sector hospitalario en Estados Unidos, que desde luego es muy rentable. Lo que no acabo de ver es o sea, Grifols tiene que endeudarse mucho para hacer esta operación, y lo que me gustaría saber es exactamente qué retorno quiere sacar de esta operación para poder devolver la deuda, porque ya estaba bastante endeudado. Pero bueno, yo creo que Grifols es una empresa que es bastante potente, el sector farmacéutico español es muy potente, y yo en lo que sí estoy de acuerdo con el presidente de Grifols es que las farmacéuticas españolas tienen que salir fuera de España. Tienen que irse a mercados grandes, o sea, tienen que irse a mercados, sobre todo al norteamericano, al mercado brasileño, tienen que empezar a irse al mercado asiático, sobre todo al mercado japonés, que es muy grande, porque son mercados que necesitan, o sea, son negocios que necesitan mucho volumen. Y es que, o sea, el tamaño importa en este sector, y me parece que tiene mucho sentido irse a un mercado grande como es el mercado americano. Entre otras cosas, don José Luis, porque allá a lo mejor pagan mejor que aquí las administraciones, ¿no? Bueno, yo creo que de entrada pagan. O sea que no es poco, ¿no? Sobre todo si hablamos de la cuestión farmacéutica, es decir, que le pregunten a los farmacéuticos, ¿no? A los pobres españoles de despacho, que quieren los despachos de farmacia y cómo están, ¿no? Yo creo que evidentemente aquí la cantidad importa, es un mercado potencial importante y que, bueno, el volumen de negocio está ahí. Y yo creo que en este tipo de cosas, a mí lo que me está recordando de todo el tema de cómo se financia la operación es, bueno, si han tomado ejemplo de lo que hace nuestra administración, ¿no? Es decir, que para cubrir los gastos o para hacer determinadas inversiones lo que hace es endeudarse cada día un poquito más, ¿no? Es decir, bueno, y con eso dice que estamos saliendo de la crisis. Yo no me lo acabo de creer, ¿no? Qué bien me lo deja, y me lo ha dejado José Luis Juan. Judith, a ver, que rebajan el tono los empresarios. Hoy, incluso, presidente del BBVA, ahora nos dirás sí o no, parece que ha llevado a la contraria a César Alierta. Pues sí, con un optimismo más contenido que el que hemos podido ver en el presidente del Santander, Emilio Botino, en el presidente de Telefónica, César Alierta, se ha mostrado hoy el presidente del BBVA. Francisco González apunta que España ha salido de la recesión desde un punto de vista técnico, pero que para salir de la crisis eso es otra cosa. Deja claro que la crisis terminará cuando crezcan los puestos de trabajo. Reconoce que la economía española va mejor, pero que la recuperación es todavía frágil. En este sentido, cree que aún queda mucho trabajo por delante y cree que es muy importante no dejar de remar. González cree que España podría crecer hasta el 3% si hiciera más reformas. En concreto, pide simplificar el número de contratos, una reforma energética que abarate la energía y rematar la reforma del sistema financiero. Además, apuesta por la unidad de mercado. Y en parecidos términos hemos escuchado también al presidente de COE, que sostiene que la crisis no se va a acabar en España hasta el día en el que se tenga empleo.
La crisis no se va a acabar hasta el día de que no tengamos empleo, y en este momento pues la crisis de 5 millones de personas es muy importante y esa yo creo que es decisiva, pero también hay que decirlo macroeconómicamente, la situación de confianza en España desde el punto de vista interno y especialmente desde el punto de vista externo es muy importante. Aún así, Juan Rosell ha querido destacar los logros, como la confianza en los mercados internacionales, y también ha mencionado el acuerdo de moderación salarial pactado con los sindicatos hasta 2014. Dice que ha sido positivo porque ha evitado la destrucción de muchos puestos de trabajo. Pues se lo pregunto a ustedes, ¿hemos salido de la crisis? ¿Hemos salido de la recesión? ¿Dónde estamos? No, yo creo que la razón la tiene Francisco González. De la recesión sí, porque es una cuestión técnica. En el momento en que en un trimestre el PIB crece, ya no hay recesión. De la crisis no hemos salido en absoluto, y sino que se lo pregunten a los 6 millones o casi 6 millones de parados, ¿no? Yo creo que ha sido mucho más sensato y mucho más comedido Francisco González y Rosell que lo que fue hace unas horas o unos días Emilio Botín, ¿no? Para el cual ya estamos otra vez en el happy flower, ¿no? Pero claro, hay que recordar que Emilio Botín se tiró 8 años diciendo que la política económica de Zapatero era la correcta, ¿verdad? Que las cosas estaban haciendo bien. Por lo tanto, Emilio Botín será un gran gestor de su banco, no digo que no, pero desde luego yo como consejero o analista de la economía española creo que tiene poco crédito, ¿no? Y señalo una cosa junto a las que ha dicho antes nuestra compañera en relación con las cosas importantes que instaba a Francisco González a hacer o a intensificar. Ha dicho una más, y es que hay que insistir, y especialmente en la reducción del gasto público. Y ha dicho además, ha sido muy duro respecto al pasado, porque ha llegado a decir que en relación con el gasto público en España, y cito, se ha tirado el dinero. Fin de la cita. Bueno, porque fíjate, esto es curioso, es decir, que nosotros desde la USO podemos coincidir plenamente con lo que está diciendo el presidente de la BBVA, ¿no? Es decir, porque son cosas que nosotros llevamos diciendo durante mucho tiempo, ¿no? Oiga, técnicamente salimos de la recesión, pero oiga, no se puede confundir el fin de la recesión con el fin de la crisis, es decir, porque sería estar engañando a la gente. ¿Que hay que seguir haciendo reformas? La reforma del mercado energético es una cosa que venimos diciendo, ¿no? Si nuestras empresas quieren ser competitivas, aquí no estamos jugando mucho, nosotros tenemos una fuerte presencia en el sector industrial y estamos con una gran preocupación con amenazas de empresas que dicen que se van de España por el coste de la energía. Y por tanto estamos poniendo en juego ahí muchos puestos de trabajo y estamos diciendo, oiga, que hay que buscar la fórmula de compensar o abaratar los costes a las empresas grandes consumidores de energía, porque en el fondo son las que son competitivas y son las que están produciendo y contribuyendo al posible crecimiento de nuestro PIB, ¿no? Y de manera además estable. El gasto público, yo creo que hay que recortar por el superfluo. Quiere decir, hay gasto público que no se debe recortar y luego hay mucho gasto público que se ha tirado, objetivamente, ¿no? Es decir, nosotros parece que hay, es que hay servicios públicos que hay que seguir manteniendo, ¿no? Es decir, claro, si hacen falta maestros, si yo pongo un hospital tengo que dotarlo de médicos y de enfermeras y personal sanitario, es decir, bueno, el problema es que no se acaba de meter mano a todo ese conglomerado de gente que está alrededor de la clase política y que ha llegado al ámbito del gasto público en base a una cuestión de dedocracia y no de meritocracia, ¿no? Y nos parece que esto es lo que habría que erradicar. Hay mucho profesional que está siendo infrautilizado y está siendo sustituido por el colega del amiguete, el primo o el vecino del político de turno. Y creemos que eso es lo que hay que quitar y eso es lo que hay que desengrasar, al menos para que la administración realmente sea eficiente. Sin duda. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el señor González. Yo creo que básicamente lo que hace falta es reducción de gasto público. Así emitiríamos menos deuda, porque yo creo que el problema que tiene la deuda es que hay que pagarla. Yo siempre... Los intereses. Sí, pero bueno, yo siempre, vamos, en mis clases yo siempre pregunto, si necesitáis dinero, ¿a quién se lo pedís? Y me dicen a un banco. Y yo, no, hombre, no. Se lo pedís a vuestros padres, porque vamos a analizar el tipo de crédito. El tipo de interés del 0% y el principal nunca hay que devolverlo. Esa es una deuda que a mí me interesa. Una deuda en la que yo tengo que pagar un tipo de interés. Y devolver el principal, per se, es una deuda que tengo que vigilar. Y lo que ocurre es que emitir, o sea, yo creo que lo que no entienden los gobiernos es que emitir bonos quiere decir que me estoy endeudando y que tarde o temprano tendré que pagarlo. Entonces yo estoy de acuerdo en que hay que bajar gasto público, estoy muy de acuerdo en que hay que ir hacia la unidad de mercado ya. Además, el momento de hacerlo es hace 30 años, pero ahora es un momento bastante bueno de insistir en ello. Sobre todo porque cuando el Estado central está rescatando comunidades autónomas. Que hace 30 años hubiera bastado con no destruirla, porque la teníamos la unidad de mercado. Pues mejor me lo pone Ignacio. Y estoy completamente de acuerdo en que el sector financiero, o sea, hay que terminar ya con la reforma, ya había que haber empezado en el 2008, pero bueno, como Zapatero no sabía ni que era presidente del gobierno ni que había crisis, pues claro, no se le puede pedir para nada. Teníamos la banca que era la campeona del mundo mundial. La Champions League, y así nos va.
Entonces sí, o sea, yo estoy de acuerdo con este señor. ¿Que creceríamos al 3%? No lo sé. Pero que llegaríamos al 1,2, muy probablemente. Eso sí, muy probablemente. Y lo que ya dicen los expertos es que si llegamos al 1%, tal y como está el laboral, se podría crear empleo. O sea que yo sí estoy de acuerdo en que lo que habría que hacer es coger ahora el toro por los cuernos de una vez y hacer esa serie de reformas. Pero bueno, como ya la prima de riesgo está baja, en fin, ya nos han rescatado pero no nos han... La bolsa ha subido. Pues ya está. Bueno, pues... Y sobre todo, estamos ya en la segunda mitad de la legislatura, claro, que es cuando ya los gobiernos se dedican a hacer amigos. En la primera hacen los ajustes y en la segunda mitad hacen los amigos. Olvidaos de reformas y olvidaos de ajustes. El viernes pasado, el Consejo de Ministros se volvió a hablar de la unidad de mercado cuando hay una ley que ya está en el Parlamento y, oh sorpresa, de repente nos dice la vicepresidenta de que han encontrado 2.700 normas, de las cuales el 70% están en comunidades autónomas, que impiden la unidad de mercado. ¿Y qué van a hacer? Un calendario, buena voluntad, a ver si... Oiga, pero ¿no está usted planteando una unidad de mercado? Pues hombre, es que con ese plan, fiándolo toda la buena voluntad de las autonomías, mal vamos. Oye, ¿se ha dado usted cuenta que tenemos un funcionario en España que ha contado 2.700 normas? Hay que darle un premio. Sí. Pero hombre, no, que va a ser un funcionario. Eso habrán sido una suma de muchos funcionarios, sí, por Dios. Que siempre. O un programa informático. Bueno, pero al final los tienen que mover o bien diseñar o bien aplicar los funcionarios. ¿No? Yo que quería darle un premio a alguien. Pero eso quiere decir que hay muchos funcionarios en este país, porque dedicarse a hacer esos tipos de estudios también indica un cierto sobrante en el número de empleados públicos. Bueno, a mí no me preocupa el estudio, me preocupa es que no sirva para nada. Encima no va a servir para nada. Porque es que para hacer papel de váter no necesito ningún funcionario. Hombre, no, por favor, no meteros con los funcionarios, porque algunos son muy ejemplares. Quiero decir, el problema es no necesito a ningún quién es el que dirige al funcionario, quién le encarga esa tarea y no está haciendo la tarea que tiene que hacer. Este es el tema de fondo, o sea, dejemos de historias. A ver si al final el que rompe el plato es el funcionario y no el ministro que le manda. Bueno, es verdad, pero tampoco está todo... Digamos que también los funcionarios tienen su parte de culpa. Uno más que otros. Evidentemente sin poder generalizar, sin poder generalizar. Bueno, funcionarios héroes. Que han hablado los grandes empresarios, han hablado también los autónomos, a los que les vendría también muy bien esta unidad de mercado, que también han pedido reformas. Lo ha hecho Lorenzo Amor, el presidente de ATA en Valladolid, en un encuentro con autónomos. Aprovecho para recordar que este jueves estaremos allí en Valladolid, Somos Pyme, hablando con el alcalde de la ciudad, con el presidente de CECALE, con la Consejería de Economía de la región. Bueno, conoceremos cómo están allí de primera mano las pymes. Lorenzo Amor en Valladolid. Judith, ¿qué ha dicho? Pues reconoce que se está produciendo una recuperación de la economía, aunque los ciudadanos, dicen, no lo notarán hasta que lo perciban en sus bolsillos o cuando aumente el empleo. Por ello piden no lanzar las campanas al vuelo. Hay que tener los pies en el suelo y saber que todavía nos queda una travesía, y una travesía complicada, porque la recuperación económica nos traerá una recuperación del empleo que va a ser muy lenta. Con vistas a mejorar, el presidente de ATA pone el acento en la morosidad, responsable de 1 de cada 5 desempleados. Las administraciones tardan en pagar 144 días, pero hay empresas del IBEX 35 que presumen de ser socialmente responsables y tardan pues más de 5 meses en pagar a sus proveedores. Esto es un problema que ha hecho que 1 de cada 4 empresas que ha cerrado en nuestro país, autónomos, en estos años de crisis, tenga un culpable, la morosidad, y que 1 de cada 5 parados se pueda situar como culpable a la morosidad. Y otro obstáculo a la actividad empresarial que Amor no pasa por alto es, según consideran las administraciones públicas. Tiene que cambiar. La administración no puede estar por encima de los ciudadanos. Tiene que establecer que tiene que tener un comportamiento de la misma forma que se le está exigiendo a los ciudadanos. No parece lógico, es que eso es lo que hay que cambiar la administración. La administración lo que no puede ser es estar por encima del bien y del mal. El presidente de ATA confía en las previsiones del gobierno y va más allá, prevé un crecimiento del PIB del 1%, lo que permitirá, dice, generar 200.000 empleos en España. Pues, ¿qué les parece? Pues a mí, de entrada, me ha sorprendido un poco el tono. Lorenzo Amor, que es un magnífico presidente de los autónomos, Lorenzo Amor suele tener un discurso político próximo a, vamos a decirlo con claridad, que se merecen los oyentes de nuestro programa, ¿no? Próximo a las tesis del gobierno, ¿no? Y aquí ha tenido un fuerte sentido crítico, bien que no al gobierno, pero sí a las administraciones, sí a los funcionarios, sí a las entidades públicas, lo cual, por eso digo que sorprende un poco. Y dicho eso,
Pues si el dato es verdad, yo no lo tengo, no sé en qué estudio se basará, pero me imagino que es verdad, de que 1 de cada 4 empresas que han cerrado se debe a la morosidad lacerante de las administraciones públicas. Esta segunda parte es verdad, que la morosidad es lacerante, pero yo no conozco el estudio que identifica a 4 empresas, a 1 de cada 4 empresas cerradas con eso, pues el tema sería de juzgado de guardia, ¿no? Lo mismo que si 1 de cada 5 parados nuevos se debe a esta morosidad. Si ese estudio es riguroso, desde luego es un motivo más para prender fuego a algunos edificios públicos. Hablo en sentido figurado, evidentemente, ¿no? Pero sí, fue Ortega y Gasset quien dijo que la Universidad Española lo mejor que se podía hacer es destruirla y empezarla desde cero. Bueno, pues sin llegar tan lejos, quizá algunas administraciones públicas no sería malo empezarlo también un poco a la reconstrucción, ¿no? Pero algo no funciona con el tema de la morosidad, ¿no? Es decir, porque yo creo que es de las cosas que los distintos gobiernos, y cuando el gobierno actual estaba en la oposición, pedaleaba más. Es decir, bueno, desde la ley famosa de economía sostenible, donde ya se hablaba de que a partir de enero del 2013 se pagaría en 30 días, y bueno, hasta ahora, y luego se han ido poniendo transaccionales, Happy Flower, se ha ido deleitando, pero Happy absolutamente Flower, todo, ¿no? Y dice, bueno, pues hombre, todo este tipo de cosas ya está bien, ¿no? Es decir, porque lo que es razonable es que la gente reciba, bueno, pues el pago por el trabajo que ha realizado, ¿no? Y yo creo que si algo ha salvado, en este caso, las estadísticas de empleo y un poco de actividad económica, han sido precisamente los autónomos en este último periodo. Es decir, que si algo le ha ido saliendo bien al gobierno, ha sido eso, ¿no? Y volviendo un poco a la unidad de mercado, ¿no? Es decir, que de alguna manera se queja aquí las trabas administrativas. Yo creo que esto es un elemento clave, ¿no? Es decir, porque si estamos planteándonos un mercado internacional, un mundo globalizado, estamos hablando de la Unión Europea, de la libre circulación de mercancías, de capitales, de personas, de ideas, no tiene sentido Luis, que tengamos los localismos que tenemos pero aquí. Al autónomo no le afecta el tipo de mercado. No, estamos hablando de una cuestión de filosofía. El autónomo tiene un mercado más reducido, ¿no? Sí, pero estamos hablando de una filosofía. Es decir, si tú te planteas que quieres externalizar, y uno de los retos de las pymes, más allá, o microempresas, es también su externalización y salir fuera. No, sin duda. Bueno, pues hombre, lo que no podemos estar es, si creemos en un modelo sin trabas, donde todo el mundo pueda circular y haya facilidad para crear una empresa y ser emprendedor, hombre, que aquí tengas, es que, vamos a ver, el otro día... Reformamos el artículo 8 de la Constitución, entonces. No, pero es que el otro día... Di que sí. Bueno, bien, pero quiero decir, el otro día me comentaba un amigo, dice, poniendo un ejemplo, decir, que tiene un amigo que hace un queso estupendo en Murcia, y en el fondo, cuando le trae un queso aquí, está haciendo una ilegalidad, porque no tiene permiso para venderlo en Madrid. Bueno, esto es absurdo, traes un queso de contrabando, ¿no? Bueno, es que es ridículo, ¿no? Bueno, yo creo que el principal problema es la morosidad, pero que es un problema endémico, yo no creo que se vaya a solucionar. Sobre todo a mí lo que me preocupa es el país se endeuda y sigue sin pagar sus facturas. Es que es brutal. Vamos por el tercer plan de pago a proveedores. A mí es que me gustaría, yo tengo una hipoteca, me encantaría coger el banco y decir, oiga, vamos a recapitalizar mi hipoteca, usted me da 4 veces más y yo cojo mis proveedores y digo, señores, que no pago. ¿Usted cree que es posible? Estaría guay. Yo lo voy a decir así. Eso, señores, mola. Hacer algo así es algo que mola. Ahora, es que es absurdo. Oiga, si le va bien aquí nos lo cuenta, ¿eh? El otro día decía el ministro de Hacienda, me parece que decía, cuando un ayuntamiento pase no sé cuánto tiempo sin pagar a un proveedor, nosotros pagaremos al proveedor y descontaremos al ayuntamiento. Me parece perfecto, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando el que no paga al proveedor es el propio gobierno de la nación? Un ministerio. Entonces, ¿quién va a ser el ente superior que va a pagar al proveedor y va a retener al gobierno lo que no le está pagando? Claro, porque el ayuntamiento le puede hacer eso, el Ministerio de Hacienda, pero cuando es otro ministerio, ¿quién le va a estar? Estamos en quién controla al controlador, ¿no? Así que la cosa no es nada fácil. Bueno, 16 minutos para las 9, les tengo que contar un montón de cosas. La primera, recordarles, y ya lo están usando nuestros oyentes, y me gusta un montón que lo hagan, ese WhatsApp que hemos estrenado esta tarde, para que vayan hablando con nosotros en directo, con nosotros y con todos los programas de esta casa. Apunten ustedes el número, es el 668 86 24 25, 668 86 24 25. Ahora, lo que yo sí que les voy a pedir es que nos pongan al final del mensaje el nombre, porque claro, nos sale foto y número de teléfono, y lo que nos han dicho ustedes, como un oyente que nos ha preguntado ahora por un fondo, Wealthfinder, ya se lo pasamos a Rocío Arbiza y a Tiempo Real, que son los que controlan de estas cosas de fondos, para que le den su opinión. Pero si ponen ustedes el nombre, por lo menos sabemos, podemos decir luego, cuando Vega cuente los mensajes de los oyentes, el nombre de quien lo ha escrito. ¿Le recuerdo el número? ¿Valen seudónimos o no? Bueno, pongan ustedes como se quieran llamar.
Emilio Botín se puede llamar, nos puede escribir si quiere. 668-86-24-25. Y les cuento también otra cosa, hasta el día 17 de noviembre pueden participar con nosotros en otra cosa completamente diferente, en el que van a poder ganar una noche de lujo en Madrid, en Hotel 4 Estrellas, en habitación doble, van a cenar en uno de los restaurantes de moda de la capital y van a poder ir al teatro con una invitación VIP gratis. Tienen que enviar la palabra Madrid al 23666, Madrid al 23666, unos 23 euros. Tiene la culpa para que se puedan ir gratis y quedar la mar de bien con su pareja, con sus padres, con sus hijos, regalárselo a un amigo, regalárselo a un primo si es su cumpleaños, o llamar al 905 44 6600, 905 44 6600. Y yo ya me callo, que otro buen consejo lo tiene por aquí Vega, ¿verdad? Sí, porque si les gusta viajar están de suerte, y si además tienen más de 55 años, aún más. Con el programa Vacaciones para mayores de 55 de Viajes El Corte Inglés, disfrutará de fantásticos viajes con precios muy especiales que se aplican a las personas que viajan, aunque solo una de ellas tenga cumplidos los 55 años. Viajes con el mejor precio garantizado y la posibilidad de pago aplazado que han sido diseñando cuidando todos los detalles. Pensión completa con agua y vino incluidos, modernos autobuses en los programas con transporte, programas de animación, y todo ello con la garantía y calidad de Viajes El Corte Inglés. Estancias en hoteles de nuestras costas, en balnearios, paradores, algunas con salidas especiales que incluyen transporte en autobús o en tren y actividades de animación. Viajes a Canarias y Baleares, en el tren de lujos al Andaluz, escapadas a ciudades europeas, circuitos por Europa, América, Asia, cruceros marítimos y también fluviales. Solicite el número del folleto y más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902 400 454, 902 400 454 o en www.viajeselcorteingles.es. Vacaciones para mayores de 55 años con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. En Gestión a Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil. Recta final de la tertulia de nuestro comité de dirección. Seguimos con Ignacio Ruiz Jarabo, con Juan Lago, con José Luis Fernández. Vamos a hablar de bancos porque Bruselas ha hablado hoy. Se ha puesto del lado de Guindos en el ya conocido como caso Roldán, y es que, como saben, el responsable de regulación del Banco de España es el elegido para presidir la AEB, algo que no le ha sentado muy bien al ministro de Economía, Judith. Hoy al menos Luis de Guindos tiene el respaldo de la Comisión Europea, que apoya la iniciativa del ministro de Economía de endurecer el régimen de incompatibilidades del Banco de España. Lo decía el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O'Connor. La Comisión no tiene planeado ninguna recomendación oficial sobre este asunto. Hemos estado discutiendo un endurecimiento de las reglas en el contexto del programa de asistencia para el sector financiero. Sabemos que el Gobierno está considerando ampliar sustancialmente el periodo de incompatibilidad para los directivos del Banco de España que pasen al sector privado, y la Comisión aprobaría de tal iniciativa. Hay que recordar que la normativa actual permite a un exdirector general del Banco de España pasar al sector privado tras un periodo de 6 meses, pero el Gobierno sopesa ampliar este plazo a 2 años, en línea con lo que ocurre con los altos cargos del Gobierno. Esas palabras que escuchábamos de O'Connor han sido respondidas ya por la gran banca. Lo ha hecho el presidente del BBVA, Francisco González, que ha lamentado que se haya creado un problema donde no lo había, aunque ha concluido que ese problema ya está resuelto. Y por añadir un poco más de leña a este tira y afloja, hay que tener en cuenta la opinión del gobernador del Banco de España, apoyado, por cierto, en su nombramiento por Economía. Pues bien, Linde defiende que sea Roldán el representante de la banca. ¿Y usted con quién va? Yo voy con la legalidad, y la legalidad dice 6 meses, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien que nos pongamos 2 años o 22. Yo no me importa que sean 22 años los de incompatibilidad, pero si la legalidad vigente son 6 meses, cuando una asociación empresarial, la AEB, y un señor, José María Roldán, se ponen de acuerdo, te ficho, me fichas, cumpliendo la legalidad, voy a decir un taco, si se me permite. ¿Qué coño tiene que decir nuestro ministro de Economía cuando alguien cumple la legalidad?
que la cambie si quiere después, perfecto, porque con carácter retroactivo no. Y a Bruselas, pues está muy bien, que Bruselas efectivamente pues diga que retroactividad aquí y no retroactividad según Estrasburgo en el caso Parot. Está bien, ¿no? La verdad es que en España tiene que haber un caso Roldán cada poco tiempo, pero si no, esto es un poco fuerte, ¿eh? Y por cierto, yo digo que apoyo que sean 22 años las incompatibilidades para volver del sector privado al sector público, pero para todos. Y a mí eso de ser secretario de Estado, de Economía, luego irme a Lehman Brothers, que me explota, y luego soy ministro, eso sí vale, eso no hay problema. Hombre, ¿cómo es eso de la ley del embudo? Ancha para ti, estrecha para mí, al revés, ¿no? O la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno, la viga en el propio. Pues eso, señor ministro, eso es lo que hay que pensar. Yo aquí lo que, vamos, me parece que estoy de acuerdo absolutamente con Javier Noblejas. Le he visto cabreado, ¿eh? ¿A usted? Sí, porque la injusticia me subleva. La injusticia me subleva y el cinismo también. Javier Noblejas dice que Guindos ha debido trabajar a Bruselas para recibir su apoyo. Javier, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero aquí la cuestión de fondo es primero qué pinta. Doy el dato, perdona, José Luis, doy el dato que creo que explica la actitud de nuestro ministro. Es un dato que se conoce, pero digo la relación. José María Roldán fue jefe de gabinete de Rodrigo Rato. Y todo lo que huele a Rodrigo Rato se ve hoy mal en el Ministerio de Economía. Parece ser que se ve mal en el Ministerio de Economía. Sí, pero aquí estamos hablando de una entidad privada, que es la Asociación Española de la Banca, que decide, no una persona que cumple todos los requisitos. ¿Qué carajo pinta un ministro del gobierno metiéndose a valorar ese tipo de situaciones, ¿no? Y siempre planteando que se la legalidad, claro, o planteando un régimen de incompatibilidades distinto simplemente por no se sabe qué, ¿no? Oiga, ¿esto cómo es? ¿A quién se le va a aplicar? Vamos a hacer la incompatibilidad Roldán ahora específicamente. Yo creo que, mira, zapatos a tus zapatos, ¿no? Y por tanto, es decir, me parece que lo que está claro, yo no tengo ningún interés, pero aquí lo que también subyace es cuestiones de filias y fobias, y luego no olvidemos también de que, en el fondo, yo creo que en este caso la Asociación Española de la Banca ha sido lista. Digo, ¿por qué? Porque el papel del Banco de España, cuando se ponga en marcha la unión bancaria, y eso ya arranca, va a ir perdiendo cada vez fuerza. ¿Y qué buscan? Alguien que tenga los contactos con el Banco Central Europeo para negociar de alguna manera ese contacto entre el Banco Central y los bancos españoles. Bueno, tiene capacidad, tiene conocimientos, y además, si la han elegido ellos, ¿qué carajo, no? Es su problema. Es como si en la panadería Pepe viene también a decir que es que ahora ha fichado un tipo de panadería, Juan, ¿no? Y que resulta que es incompatible que hasta los 2 años no pueda cambiar de panadería. Oiga, no es serio, ¿no? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Al final, si la legalidad establecía 6 meses, pues son 6 meses. Es que no tiene mayor historia. O sea, este hombre no está haciendo nada ilegal. El otro día me decía un alumno, bueno, pero no es ético. Y pues yo es que no le veo ningún... Yo es que no veo ningún problema personalmente. O sea, este señor pues viene el regulador, se va al sector privado y se va, pues lo que decía José Luis, porque tiene una serie de contactos que le interesa a los bancos. Y por cierto, yo es que a los bancos les tengo mucho cariño per se, como sector. Esto es, no soy nada popular por esto. Pero... la radio no, lo digo muy en serio. Sí, a mí me encantan los bancos. Yo si pudiera ser algo, si pudiera ser una empresa, yo sería un banco. O un banco o Louis Vuitton, una de las dos. Y de mayor banquero. O Louis Vuitton, una de las dos. O sea, quiero mucha pasta o mucho glamour. Una de las dos. ¿El punto en común entre los dos es la pasta? No, es que... No. Las dos cosas las tendrías si fueras Cristiano Ronaldo. Exacto. Me tendrías que haber dicho, Ignacio, hace pues unos 25 años. Pero bueno, si hay reencarnación me acordaré de esta conversación. Bien. El caso, no sé, entradas usted cuando... Sí, no, seamos sin falta, y tener una tableta espectacular, por favor. No sé, yo imagino que este hombre les interesa porque tiene contactos en el Banco Central Europeo, y nos interesa a todos, a los que tenemos negocios aquí e intereses aquí, que la banca española esté muy bien relacionada con el Banco Central Europeo. De hecho, nos ha venido de maravilla que el gobernador del Banco Central Europeo sea italiano y no alemán. O sea, yo eso es una cosa que todos los días digo, gracias a Dios mío, porque hay un señor que se llama Mario Draghi y es italiano en el Banco Central Europeo. Porque si no, yo no sé si habría habido bajada de tipo, no sé si habría habido inyecciones de capital como ha habido, no sé.
Gracias a Dios que hay oyentes y que participan con nosotros y nos escuchan todas las tardes, ¿verdad, Vega? Como por ejemplo Javier Noblejas, que dice que en cuanto al apoyo de Bruselas al señor de Guindos, debe ser que ha hecho campaña. No le veo otra explicación. ¿Qué más les da a ellos? Nos dice Javier. Ya está en el WhatsApp y nos manda un saludo a todos. Eso Un es. saludo para él. Y además también han hablado los oyentes sobre ese cambio de perspectivas, ¿no? El señor Alierta decía que hemos salido de la crisis y el señor González de la recesión. Bueno, pues Álvaro decía, González, técnicamente hemos salido de la recesión. Decir que hemos salido de la crisis con nuestro paro es ser muy optimista. Miguel decía, yo sigo viendo sueldos precarios, condiciones laborales pésimas y desahucios. Hablamos de España y Javier nos decía, oigan a puntos, Mr. González. Lo que es triste es que presidentes de dos grandes instituciones tengan opiniones opuestas. Y en la tertulia el señor Lago apuntaba de pedir créditos a los padres y no a los bancos. Bueno, pues Álvaro nos ha escrito y dice, me ha gustado lo del crédito a los padres. Dice Roy Adler que para pedir créditos las 3 Fs, Family, Friends and Falls. Pues ahí le queda. Me gusta Muy bien, muy bien. también. Gracias, Vega. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos con esas cositas de última hora antes de irnos para irnos a la cama bien informados. Judith, ¿qué ha pasado? Pues, por ejemplo, que Fagor Electrodomésticos presentará el concurso de acreedores mañana. No obstante, la presentación del concurso de Edesa se retrasaría a la próxima semana. Y también hemos conocido que BDO alerta a la Audiencia Nacional de que Pescanova ha alterado algunas actas. Bueno, pues a ver qué pasa con ello. Gracias, Judith, como siempre. Hasta mañana también. Gracias, don Ignacio Ruiz Jarabo, socio director de Caro y Ruiz Jarabo Asociados y presidente de ADECLA. Gracias, Juan Lao, director de investigación y profesor de Constanza Business and Protocol School. Y gracias, José Luis Fernández, secretario de comunicación del Sindicato de Uso. Ha sido un placer, como siempre. Que descansen. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias también, Víctor Hernández en el control de sonido, y gracias a ustedes por haber estado al otro lado una tarde más. Se quedan en compañía de Eva Pla y Última Hora. Nos vemos mañana, 6 y 5 de la tarde. Que descansen, que sean felices.